Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Pues hete aquí que nos encontramos hablando hoy de analítica digital, negocio digital y estas otras cosas del querer con mi socio Iñaki García, socio fundador de Lines y CEO de la compañía. Pues muy buenas tardes, Iñaki, ¿cómo estás? Encantado de tener aquí este pequeño speech contigo y nada, pues eso, aquí junto a Iñaki Orostiza, director de la parte de data de Lines. Y vamos al lío, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito de Google Analytics 4, vamos negocio, a ver un poquito de negocio, BigQuery, Google Ads, conversiones, audiencias, etcétera, etcétera, etcétera. Venga. Había un pequeño maestro que decía que le dijo a su discípulo, salta, salta, y el niño, no, salta, salta. Entonces, al final saltó el precipicio y el precipicio era de 3 centímetros. Entonces no era para tanto. No tuvo suerte, sí, pero si llegase más grande... Pero en el caso de Google Analytics 4 creo que estamos hablando de un precipicio bastante más profundo. Es un cambio de dimensión, ¿no? Yo creo que puede ser un cambio de dimensión o Hablando de métricas, o un cambio de dimensiones simétricas, como su nombre indica. Vale, pero igual, un poco cuál es el contexto por el que nos estamos yendo a eso. Yo sé que lo has explicado como 200 veces. Lo voy a explicar 201 vez. Al final nos encontramos ante un cambio motivado por 3 circunstancias. La primera es los cambios que se han producido dentro de la legislación regulatoria, ¿no? Regulatoria respecto de la privacidad, en el cual pues, Universal Analytics es una herramienta que se había quedado completamente obsoleta. De hecho, son muchas las noticias ya que nos han dicho sobre países en los cuales se prohibía la herramienta, etcétera, etcétera, ¿no? Por otro lado, el usuario. El usuario se ha puesto en el centro. Sí, el usuario se ha puesto también un poco, digamos, pesado con el tema de la privacidad, ¿no? Y en especial, además, de un tema muy concreto, son las cookies, ¿no? Es decir, la mayor parte de las herramientas de analítica digital y de marketing han estado dependiendo y siguen dependiendo de las cookies, y hoy nos encontramos que Google Analytics 4 es la primera en dar un salto, en un golpe encima de la mesa y decir, yo voy a poder medirte sin cookies. Y la tercera es, digamos, la tecnología. Efectivamente. Vale. La tercera es el hecho de que Google se había quedado un poco atrás respecto a pues, la aplicación, por ejemplo, de modelos de Machine Learning, al respecto de Pero las no solo herramientas. eso, ¿no? Quiero decir, al final ahí no se está viendo obligado por un poco todos los cambios que hay con iOS, con los propios navegadores, Chrome, Safari, etcétera. Al final es un totum revolutum en el cual la tecnología, la privacidad y el usuario se mezclan y han hecho que al final pues, Google haya impulsado esta herramienta. Y además hay un concepto más, un tema más importante, que es el hecho de que Google ha buscado una estrategia de monetización. Que esto también es importante porque al final no debemos olvidar que Google Analytics 4 es una herramienta que, aunque es gratuita, ya no lo es tanto. Está claro, ¿no? Al final ese modelo de negocio gratuito para conseguir la universalidad, nunca mejor dicho, en algún momento lo tiene que cambiar y ha visto claro que el momento es ahora, ¿no? Yo siempre he dicho que tenemos que olvidarnos ya de las herramientas completamente gratuitas. Esto que estamos acostumbrados de tener un Google Analytics que medíamos y éramos felices, pues bueno, ahora seguiremos siendo felices, pero tendremos que pasar por caja. Porque al final si la herramienta es gratuita, el producto eres tú. ¿Se puede aplicar algo así? Yo creo que en el caso de Universal Analytics ni eso. En el caso de Universal Analytics yo creo que es una herramienta al final que sirvió un poco de herramienta pasiva a otras herramientas de Google, como era Google Ads. Bien. Y claro, ahora Google ha dicho, tengo una base de usuarios tan alta que ¿por qué no vamos a monetizarla, ¿no? Entonces, bueno, ahí están ya las integraciones con BigQuery, por ejemplo, incluso diferentes rangos de precios en la versión 360, ¿no? Que hacen la herramienta pues, atractiva no a estas grandes corporaciones y empresas, sino que a lo mejor incluso una pyme puede llegar a valorar el hecho de contratar una versión 360. ¿Para qué negocio es 360? ¿Para qué tipo de negocio? ¿Cómo lo definirías? Yo al final 360 lo veo que es para cualquier negocio. Al final tenemos que tener en cuenta las limitaciones. ¿Pero para Lines, por ejemplo, es 360? Para Lines es 360 en el caso de que la versión estándar no sea suficiente. Eso siempre lo digo, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que estar preparados para dar el salto en el momento que hayamos consumido ya, exprimido al límite la versión gratuita. Cuando nos encontremos en ese escenario, que veamos que tenemos problemas como puede ser la cardinalidad, el sampling de datos, la tasa de transferencia de datos a BigQuery, limitaciones a la hora de crear dimensiones o métricas personalizadas, cuando veamos que estamos ya en ese digamos, umbral de que la herramienta ya nos empieza a dificultar en el análisis de los datos, podemos empezar a valorar Google Analytics 4 360. Vale, pues vamos a donde duele, Google Ads. ¿Dónde va a tener impacto, ¿no? Porque al final, ¿qué va a pasar con esas audiencias? ¿Qué va a pasar con esos objetivos que tenemos configurados en Google Analytics?
Bueno, lo que va a ocurrir es que vamos a tener que volverlo a configurar, evidentemente, porque en el momento que hay un respaldo entre Google Analytics y Google Ads, hay una dependencia total de las herramientas y tenemos en cuenta que GA4 es una herramienta diferente, vamos a tener que volver a configurarlo. Tendremos que volver a crear nuestras audiencias, ahora se crean de una manera diferente, con nuevas funcionalidades que también son Ahora muy me cuentas, porque te quería preguntar las nuevas funcionalidades, pero antes que eso, creo que un poco el dolor está en toda esa gente que tiene ya cuentas de Google Ads que están trabajando con inteligencia artificial basada en esas audiencias y en esos objetivos, y entonces ahora, ¿cómo hacemos el salto, no? Hay una opción que es un poco la migración automática que ofrece Google, dando un botón, pero nos va a intentar migrar todo, pero yo no recomiendo esa opción. No, ni tú ni Google, ¿no? Porque el otro día estuve en una charla y ellos mismos no recomendaban. No la recomiendo porque al final nos metemos en una caja negra en la cual estamos dependiendo un poco de la buena fe de la herramienta. No digo que tenga mala fe, pero también muchas veces no sabemos lo que va a hacer, ¿no? Pero digamos que si esa migración automática no tiene sentido en ningún caso prácticamente, porque lo iba a tener en el caso de las audiencias y los objetivos. No tiene ningún sentido desde el momento que es que los objetivos, por ejemplo, ahora ya no son objetivos. Se mide diferente, entonces... Son eventos de conversión. Es decir, todo cambia. Al final, Google Analytics 4 no es un restyling de Google Analytics 3, es una herramienta nueva. Entonces, tenemos que estar dispuestos a afrontarlo con seriedad. Vale, pero yéndonos al pain del marketer y concretamente en la parte SEM, quiero decir, yo tengo mis campañas configuradas ahora con todo el tema de PMax, que funciona en piloto automático, que me está consiguiendo unos costes de adquisición súper buenos. ¿Cómo tengo que hacer la migración a GA4? Al final tienes que planificar. Al final ten en cuenta que tus campañas van a respaldarse en un proyecto de medición, un modelo de datos y un proyecto de medición, que es al final el que va de alguna manera a ofrecer tanto los datos para medirlas como los datos para optimizarlas. No nos va a quedar otra que pararnos, hacer un nuevo plan de implementación en el cual migremos todo lo que teníamos anteriormente, migremos nuestros objetivos a eventos de conversión, toda la interacción a nuevos eventos, que al final van a derivar también estos eventos de conversión, crear estas nuevas audiencias con estas capacidades nuevas que te he dicho antes, que pueden ser, por ejemplo, incluso audiencias predictivas. Voy a crear una audiencia con usuarios que tienen probabilidad de comprar, o voy a crear una audiencia con usuarios que tienen probabilidad de dejar de ser usuarios. Todo esto puedo hacerlo ahora. Tengo que hacerlo de manera manual, dedicándole tiempo, cariño y esfuerzo. No nos queda otra. No existen los apaños ni los atajos. Ni los atajos. Y además te voy a decir una cosa más. Tenemos que aprovechar también este momento para considerar al menos la integración server-to-server con nuestras plataformas de campañas. Esa integración server-to-server nos va a permitir que muchos de los datos al final que no se estaban enviando a nuestros ad servers, a Facebook, a Google Ads, se sigan enviando. Seguir enviando datos significa optimizar mejor nuestras campañas y pagar menos por costes de adquisición. Tener controlado realmente lo que estás generando, ¿no? Porque hay una parte que automáticamente no lo ves, ¿no? Absolutamente. Y al final lo que no ves no ocurre. Y lo que no ocurre no te ayuda a mejorar. Vale. Pero yendo un poco ahí al mismo punto, que quiero decir, oye, yo tengo que crear esos objetivos y esas audiencias lo antes posible para que la herramienta vaya trabajando, sobre todo, bueno, si no tengo un volumen loco, ¿no? Lo tengo que crear lo antes posible para luego, cuando tenga que hacer el cambio dentro de Google Ads, que haya tenido suficiente histórico, ¿no? Absolutamente. Esto va a doler, ¿no? A muchos negocios, ¿no? Va a doler, y además no es que solamente duela, si a muchos negocios les puede suponer un perjuicio grande. Porque ¿qué pasaría si realmente lo dejo para el último momento, ¿no? Pues al final, si lo dejamos para el último momento, vamos a tener muy pocos datos, vamos a poder tener muy poco histórico de datos, y en cierta manera vamos a tener muy poca chicha para alimentar nuestras campañas. Es decir, al final, ¿eso en qué se traduce? Costes de adquisición más altos, herramientas como PMax que empiezan a funcionar peor, y en negocios que están invirtiendo mucho, pues un crack. Pues absolutamente. Aumentará la inversión, aumentarán los costes de adquisición, bajarán las métricas de conversión. Bueno, ya, lo que ocurre cuando no tenemos datos. Ya hemos metido bastante miedo, ¿no? Bueno, y entonces, yo creo que todavía podemos meter más miedo. Hombre, desde luego, ¿no? Pero vamos a enseñar un poco la patita, la parte buena del asunto, ¿no? ¿Qué nos va a permitir hacer GA4 que no podemos hacer con Universal Analytics ahora mismo? Google Analytics 4, como os he dicho, en primer lugar nos va a permitir empezar a plantear una medición sin cookies. Esto es un tema importante. Esto va de la mano de una funcionalidad que se llama Concept Mode, Google Concept Mode, que tenemos que empezar ya a conocer y a utilizar. Google Concept Mode nos abre la puerta a esa medición sin cookies. Tengo que decir que todavía Google Analytics 4 utiliza cookies. Y de hecho, para que funcione realmente bien,
va a seguir utilizando cookies. Se espera que poco a poco este modelado de datos a partir de esta información, de estos pings que vienen de Consent Mode, vaya mejorando y en poco tiempo realmente tengamos una medición plena sin el uso de cookies. Por otro lado, el Google Analytics 4 nos va a permitir ciertas funcionalidades que antes eran impensables, ¿no? Por ejemplo, el modelo de atribución basado en datos, que esto solamente estaba disponible en la versión 360, ¿no? Y que nos permite realmente, aplicando algoritmos y aplicando Machine Learning, en concreto aplicando lo que se llama el valor de Shapley, nos va a permitir asociar o asignar a cada punto de control, a cada punto de contacto de nuestras campañas, de manera bastante honesta el crédito. Poniendo o manifestando realmente la relevancia que tienen los canales, no solamente los canales de manera individual, sino los canales trabajando en grupo. Es decir, que muchas veces nos olvidamos que los canales en sí mismos no son entidades aisladas, sino que el canal, por ejemplo, de display con el canal de orgánico pueden hacer un buen tándem, ¿no? Es decir, ya no vamos a medir a jugadores que están jugando de manera individual, sino que veremos el juego de equipo claro, de los diferentes canales. Eso es como una eterna promesa, ¿no? Que realmente me cuesta creer que vayamos a tener una visión de la atribución certera, porque es que casi no lo he visto nunca, ¿eh? Pero entra los informes de Google Analytics 4 y créetelo. Igual es por eso, ¿no? Igual es por así, eso. Cuando lo veas lo creerás, como decía... Pero yendo más al pain del marketer, he oído que hay audiencias predictivas. No sé si esto también es un santo grial. Bueno, es un santo grial, es decir, las audiencias predictivas, las métricas predictivas existen en la herramienta, pero, punto importante, no surgen de la nada. Requieren una implementación correcta. Y un histórico, ¿no? Entiendo, de datos. Un histórico de datos suficiente, un volumen de datos suficiente y una implementación correcta. Es decir, ¿pero con qué podría soñar yo? Tú podrías soñar con ser capaz de identificar a aquellos usuarios que en un futuro van a hacer algo muy bonito en tu negocio, como por ejemplo, comprar. Joder, eso sí que me suena más a negocio, ¿no? Yo voy a poder identificar un poco por el comportamiento del usuario, por el comportamiento de su histórico de datos, es decir, por lo que ha hecho en anteriores sesiones, si ese usuario va a comprar, y además te va a poder decir la herramienta con qué probabilidad ese usuario va a poder comprar en el futuro. De tal manera, imagínate que podríamos hacer acciones personalizadas para aquellos usuarios que tienen un potencial de compra mayor. Vale. Por el otro lado, también me va a dar información sobre aquellos usuarios que hay una alta probabilidad de que dejen de serlo, es decir, clientes que no están satisfechos. Sí. Eso en marketing le llamamos poner los cuernos. Poner los cuernos, o le llamamos también el churn rate, que es también el porcentaje de un poco de desfelicidad. Y estos usuarios también, de alguna manera, pues les puedo hacer acciones de comunicación personalizada, ¿no? Vale. Y aparte hay un tema más, que es muy interesante. Nosotros en Universal Analytics, todas estas acciones al final, ya sea de adquisición, de fidelización, etcétera, las hacíamos desde herramientas de Google Ads. Sí. Pero ahora, a través de BigQuery, porque vamos a podernos integrar de BigQuery, podés traer el crudo de datos y podemos aplicar estos datos que utilizamos en Universal Analytics, integrarlo con herramientas de tercero, para hacer notificaciones, suena fenomenal, ¿no? Acciones de mail marketing. Lo que nosotros ¿esas audiencias me las podría llevar a otra plataforma? Por supuesto. Como por ejemplo a Meta. O sea, yo podría coger esas audiencias con intención de compra que me da Google Analytics 4, pasarlas por BigQuery y subírmelas a mi audiencia. Podrías y puedes. Al final, la integración con BigQuery, que es una integración que tenemos que usar por caja, tenemos que meter una tarjeta de créditos, puede ser traumática cuando estábamos acostumbrados a que todo fuera gratuito. Ahora nos abre un verdadero potencial de integración con herramientas de tercero. Los datos son nuestros, ya no son de Google, y vamos a poder hacer uso de ellos y explotarlos a nivel de marketing. Pero una empresa, digamos, mediana, pequeña, ¿realmente va a tener que pagar mucho por BigQuery? Lo más probable es que les sea completamente gratuito. Vale. Google es una herramienta, Google BigQuery es una herramienta muy económica. Pagamos por dos aspectos, por un lado por el almacenamiento, pero es que el almacenamiento prácticamente no vamos a pagar nada, tenemos 10 terabytes al mes gratuitos, y luego vamos a tener que pagar por procesamiento de datos, por SQLs. Pero es que también, para empezar a pagar, vamos a tener que hacer un montón de queries, con lo cual, si no tenemos un consumo muy intensivo de Google BigQuery, lo más probable es que nos haga también gratuito. Pero eso yo, desde el Emule, yo creo que no descargábamos tanto, o sea, que decir... O sea, ni en películas descargamos tanto, ¿no? Con lo cual, lo más probable es que sea gratis. Yo creo que al final lo más importante es que empecemos a probarlo, que todo el mundo se atreva a probarlo, que no tenga miedo a meter una tarjeta de crédito y que experimente con sus propios datos y que vea finalmente el coste asociado y sobre todo el retorno de esta inversión que está haciendo, que es lo importante. Vale, dos temas más y terminamos, ¿vale? Uno es, Looker Studio.
¿Por qué nos duele la cabeza con Looker Studio? ¿Por qué los marketers estamos tirando a nuestros dashboards y de repente empiezan a fallar? Bueno, el problema está asociado con el conector de Looker Studio y Google Analytics 4, que al final tira de la API de Google Analytics, y la API de Google Analytics tiene un problema, no es un problema, sino que tiene una limitación que son las llamadas cuotas. Una limitación, ¿no? Una limitación. Esto es como una botella de leche. Yo empiezo a beber la botella de leche y cuando se acaba la leche, se acaba. ¿Te queda la botella sola? Se queda la botella sola. Entonces, al final, lo que nos estamos encontrando, muchas empresas, es que nuestros dashboards de Looker Studio dejan de funcionar. El problema es ese. Pero nos vamos a encontrar todos, ¿no? Nos lo es vamos un poco a el aviso de, oye chicos, esto hay que pagarlo. Es cierto que si estamos trabajando con Google Analytics 360, Google Analytics 4 360, las cuotas son mayores, ya estamos 10 veces mayores, pero al final vamos a tener que pagar, pues eso, 40.000 euros. Existen diferentes workarounds que también pueden funcionar. Uno es, vamos a simplificar nuestros dashboards, vamos a quitar elementos, vamos a intentar consumir menos cuotas, evidentemente. Sí, los informes estos de exploration, ¿no? Que también está diciendo el propio... Eso es otra de las opciones, es decir, en ocasiones podemos no tener que salir de Google Analytics 4, tenemos acceso a los informes, las colecciones, incluso las técnicas de exploración, ¿no? Las exploraciones que nos permiten, en cierta manera, visualizar nuestros datos. Al final son workarounds, existen más, podemos utilizar Google Spreadsheet como una fuente intermedia para integrarnos posteriormente desde Looker Studio. Existen diferentes alternativas. Pero existe una alternativa que es la que recomienda Google y la que tenemos que recomendar nosotros porque es la solución buena. a largo plazo. Ajá. Por lo menos la que tenemos ahora mismo, que es integrarnos con Google BigQuery y utilizar el conector de Google BigQuery. O sea, que BigQuery sí o sí. BigQuery sí o sí, si vamos a querer seguir trabajando con Google Analytics 4, tendremos que trabajar con BigQuery y acostumbrarnos. Y esto no es tan sencillo como decirlo, hay que hacerlo. Yeah. Es fácil hablar de BigQuery, pero en el momento que entras en BigQuery, ves cómo son las tablas, ves lo que es hacer un nest de una tabla, ves lo complejo que puede llegar a hacer una solicitud tan sencilla como calcular una sesión, pues te das cuenta que al final el marketer va a tener que adquirir otros conocimientos más cercanos al científico. Eso es lo que te quería preguntar. De alguna manera, el analista no se está tecnificando muchísimo y el marketer se está quedando un poquito lejos de esto. ¿No se están distanciando un poco la parte más técnica de la parte de negocio? ¿Cómo atacamos esto? Hay un cambio en los perfiles que ya está latente y que va a seguir sin lugar a dudas. Mira tú el ChatGPT, todas estas funcionalidades de Machine Learning, el SQL. Al final, el marketer va a tener que tecnificarse sí o sí. Y el técnico posiblemente empezará a interesarse por el marketing. Es decir, creo que son dos caminos que van a converger en el mismo punto. A mí me parece sin duda apasionante y me gustaría que la gente lo viera como un reto más que como un problema. Bien, pero bueno, entre que llegamos a este perfil que es hipertécnico y además sabe un montón de negocio, ¿qué solución le podemos dar, ¿no? ¿Qué solución le estamos dando a eso en Lines, ¿no? La solución es simplemente ofrecernos como un partner a todas las empresas y todas las organizaciones y nuestros clientes e intentar de alguna manera, por un lado, darles una solución a esta problemática, la integración con Google Analytics 4 en general y la integración con Google BigQuery en particular, y también capacitarles en el caso que lo necesiten con diferentes acciones formativas. Bueno, y nuestros equipos, ¿no? Que de alguna manera son multidisciplinares y que cuentan con especialistas en la parte analítica y también con especialistas en las diferentes áreas de marketing, ¿no? Efectivamente. A ver, yo no quiero vender lo nuestro, pero... Decir que Lines son las personas es la realidad, ¿no? Nosotros somos un equipo de personas, no somos nada más que un equipo de personas, ¿no? Tenemos la suerte de que somos un equipo de personas muy válido, muy capaz y es así. No hablo por ti y por mí, hablo por el resto de la gente. Claro. Pero sí es cierto que tenemos la suerte de contar un equipo realmente apasionado por el marketing, apasionado por la tecnología, multidisciplinar y dispuesto a seguir aprendiendo, que es lo único que nos queda. Sí, y también lo que tenemos que recomendar a los clientes, ¿no? Que sigan aprendiendo, tenemos nuestros cursos, tenemos nuestras formaciones in company. Así es. Y aquí no queda más remedio que aprender, porque realmente la cosa se está complicando, ¿no? Decía aquel que lo que no cambia muere, lo que no evoluciona muere, lo que no mejora... Lo que no mejora empeora. Lo que no mejora empeora, con lo cual estemos dispuestos a mejorar todos un poquito más. Vale. Oye, ¿qué? ¿Cerramos aquí? A por ello. Este no es un vídeo para ver a 2x, ¿eh? No. Espero que no os hayamos aburrido mucho y que os haya interesado este monólogo o duólogo. Yo lo he pasado mal, la verdad. Que realmente no hemos preparado, ha sido una improvisación... Bueno, yo he preparado un poco. Yo no lo había preparado. Pero tengo ahí unos papeles. Bueno, y nada más, espero que podamos seguir hablando de analítica digital y estas otras cosas del querer. Bueno, pero las otras cosas del querer, sobre todo es el negocio, ¿no? Que yo espero que podamos seguir hablando de negocio, utilizar toda la tecnología, todo el conocimiento técnico para sacar el máximo rendimiento para el negocio, que es para lo que hemos venido, ¿no? Efectivamente, así es, y espero que
nos veamos en los bares para hablar de negocio Hombre, digital. pues hay que tener dinero para pagar ahí en los bares, así que más vale que hagamos negocio.